Yo sé que quieren saber nuestra opinión de Italo Megna y su entrevista con Sin Filtros. ¿Quieren saber nuestra opinión en la entrevista con Sin Filtros? Sí, si quieren. Sí, si quieren, sí. Ya, primero hagamos una pequeña reflexión. Italo Megna reapareció en Sin Filtros para intentar explicar sus repudiados chistes sobre abuso sexual infantil y niños con autismo tras recibir una condena transversal. El militante libertario pidió disculpas, pero defendió que estaba intentando incursionar en el humor. De paída pato. Comparó su caso con comediantes como Edo Caroe, Luis Simic y Felipe Abello. Los tres se han ganado una gaviota en Viña. Está un poco lejana. O sea, yo creo que ni los comediantes que hacen como open mic en los bares, así como freestylean en los bares o ensayan su material, se comparan con, atención, comparó su caso con Edo Caroe, Luis Slimming y Felipe Abello. Ahí se agarró con Solabarrieta, lo entrevistó Solabarrieta y volvió a pedir disculpas por el registro donde aparece haciendo comentarios presentados como bromas sobre abuso sexual infantil y niños con autismo. Pero su explicación no logró bajar la tensión. Al contrario, cada intento de justificar el contexto terminó abriendo una nueva pregunta sobre límites, responsabilidad pública y uso del humor negro. Ahí Omeña sostuvo que los comentarios formaban parte de tallas dirigidas a un amigo muy religioso. Según dijo, esa persona la molestaban con los abusos de la Iglesia Católica. También aseguró que todo sucedió en el contexto del streaming político de la cofradía, el que definió como un programa de humor. Y eso es lo interesante. Ayer viendo la entrevista con Fernando Solabarrieta, justamente él comentaba que él sabía las proporciones de los comentarios que ellos ejercían y hacían en el programa de la cofradía, pero que aún así no les importó porque era más bien para su público nicho. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú pides disculpa, tú no te estás ultra justificando en paralelo. No se sienten unas disculpas sinceras, ¿cierto? Que es lo que después se observó a través de las plataformas sociales y todas las personas, por supuesto, reaccionando a las disculpas públicas de Italo Omeña. Intentó compararlo con espacios como El sentido del humor o Tomás va a morir, y la línea defensiva fue clara. No habría sido una declaración seria, sino un intento de sátira o humor negro. Pero Solabarrieta no compró esa explicación. Ahí el conductor fue directo, le preguntó si le parecía aceptable que alguien con un cargo público, pagado con un sueldo público, hiciera humor sobre temas como el abuso infantil o niños con el espectro autista, que por supuesto que en muchos de los casos no pueden hablar. Claro, No, eso es terrible. Y ahí Omeña contesta que no y que lo descubrió a la mala. Dijo que no pensaba que el mundo público, como asesor legislativo, entregándole asesoría, trabajo a un diputado de la República, significaría incompatible con su otra faceta humorística. Yo me pregunto si es un programa humorístico, entonces ¿por qué se toman tan en serio la lógica de la batalla cultural y de enfrentar a sus adversarios de izquierda? Más ahí parece un programa político dirigido hacia una audiencia determinada, que no tiene nada de malo. La gente puede tener su programa político claramente establecido. Pero ahí dibujarlo como un programa de humor, yo creo que no era un programa de humor. Yo creo que era un programa que básicamente hacía lo que llaman batalla cultural, en el cual faltaba el respeto a personas, faltaba el respeto a instituciones, faltaba el respeto... y le puede parecer gracioso a un público determinado y otro no. No le puede parecer gracioso. Ahora, lo que no fue gracioso, y ahí falló notoriamente lo que ellos intentan denominar como broma, fue referirse a los niños con trastorno del espectro autista en este evento que era una fiesta en la cual ellos orgullosamente se grabaron diciendo esas cosas. Y lo publicaron ellos. Ellos lo publican, ellos orgullosamente lo exhiben. Va y lo agarra este influencer de Calama que contamos la historia, el tío pelado, y lo trabaja. Ahí hay un tema que tiene que ver con la ex candidata presidencial Evelyn Matei, que hizo sus declaraciones. Sí, de hecho lanzó una dura crítica contra los integrantes de la cofradía tras la difusión de una grabación en que realizan chistes sobre pederastia. En Radio Pauta, la ex candidata presidencial y ex ministra los calificó como enfermos del mate. Claro, esa fue la definición. Ahora, escuchemos el audio. ¿Tenemos el audio? Escuchemos el audio cuando son las 8:27. ¿Cómo puede haber alguien tan enfermo del mate?
que vaya a comprar una muñeca para regalársela a un señor que parece que tenía cumpleaños. Ya sé que está. ¿Cómo puede haber otros tan enfermos del mate que participan en esto como si fuera natural? Otro enfermo del mate que graba. Y otro estúpido que además lo sube. Te estás refiriendo a el tema de los últimos 2 días que tiene que ver Felipe con una Bianchi, grabación de Italo Meña, que es un asesor de miembros del Partido Nacional Del Libertario. vicepresidente. Sí. Del vicepresidente del Partido Libertario, que para tratar de forma despectiva, con connotación sexual, a niños con divergencia neuronal, les da lo mismo. Pero las mujeres tienen que escuchar los latidos. Los hombres pueden hacer lo que quieran. Pueden reírse de niños, pueden decir, digamos, de niños con TEA que pueden ser abusados porque no hablan, pero las mujeres tienen que escuchar los latidos. Y un señor puede dejar además abandonado a todos sus hijos. Y a ellos no les escucha probablemente los llantos de dejarlos abandonados. Eso es machismo. Eso es machismo. Hay un punto clave que es que en un momento le pregunta a Solabarrieta sobre el tema del cargo público, los límites, y ahí la polémica escala más allá de la funa, porque aquí tenemos que entender de que no sabíamos que era humorista hasta ayer, el señor Omeña, porque lo que sabíamos es que era asesor parlamentario. Entonces nos enteramos ayer que tiene una carrera en la comedia. Es extraordinario todo esto. Durante la entrevista también Omeña se quejó de que intentan vincularlos por un mal chiste. Pero yo, ¿sabes qué? Hay un momento en donde a mí me parece que se les escapa la hilacha a estos muchachos. Que es cuando en todo esto se enoja Omeña. Omeña ayer hizo un vivo. A las 10 de la noche. Sí, hizo un vivo. Y ahí, José, yo quiero tomar este audio porque me llamó la atención. Yo creo que se le cae la careta, porque en un momento es como, no me importa, ¿qué importa todo esto? Pero se te arrancan los enanos. Y que es algo lógico, porque la cantidad de presión, situaciones, pérdidas de trabajo es súper considerable, ¿no? No es una cosa gratuita. Y ahí, con este momento yo creo que se revela un poco qué es lo que piensa Omeña dentro de su cabeza. Ahí lo acabo de mandar al grupo de Turno AM cuando son las 8:31. Creo que... Ojo que estas declaraciones, después de dar la entrevista en Sin Filtros con Fernando Solabarrieta, termina el programa y comienza la transmisión y se da una vuelta de chaqueta tremenda. Sí, era como un pobre Borita incivilizado, tipo Felipe Abello, y por otro lado está en otro mood. Ojo, la entrevista fue grabada al día anterior, hubo toda una operación política para encubrir todo esto. Les falla la operación política porque sale el video de Omeña hablando de su hermana. Se les cae la operación porque después se mandan mensajes con Morcel, ¿no? Una locura. Y en Sin Filtro. Y sale la entrevista ayer con un post-show. Y en este post, esto es lo que dice que me llama la atención. Mira, José. Sin Filtro no lavó la imagen mía. No, Sin Filtro hizo lo que no hizo ningún periodista de este país, que es tener un mínimo de ética de preguntar por la otra versión de la historia. Un mínimo de ética, escuchar la otra parte. Porque a nosotros nos estaban pidiendo la cabeza en la plaza pública, sin un juicio, sin nada. Y un periodista, que fueron los que levantaron este tema, tienen el deber de preguntar por la otra parte del asunto. No preguntarle a Johannes, perdona que lo diga así, no preguntarle a Hans, no preguntarle al político, es preguntarle a las personas que perdieron su trabajo, que están siendo amenazadas de muerte, porque se dieron cuenta cómo nos trataron como ciudadanos de segunda categoría. Perdieron su trabajo, lo hicieron pico, pero ellos no importan. Diputado, responda, ¿por qué lo contrató? Claro. Weón, ¿y yo? ¿Que me quedé sin pega? Oiga, no, y Johannes, tu partido, ¿qué te parece? Esos militantes están peleando en tu fila. ¿Y el Feña? ¿Que le amenazan a la familia?
Weón, a nadie le importó lo que nos pasó a nosotros, a ningún medio de comunicación. Perdona que le diga en estos términos. A esos reculeados que se hacen los defensores y voceros del pueblo. Váyanse a la concha de su madre, porque el día en que los pille en un estudio de televisión y me toque enfrentarlo, no la van a pasar bien conmigo como entrevistado. Se los... Disculpa, Ítalo Meña, pero para estar en un estudio de televisión te tienen que invitar primero. Dejemos eso en claro. Perdón, al escuchar las declaraciones me molesta mucho porque siendo hermana mayor de 2 hermanos con el espectro autista, creo que estamos tomando esta situación desde una vereda equivocada, porque he visto que toda la discusión gira en torno a si era un chiste o no, si habla más bien sobre la libertad de expresión o la cancelación, y creo que ese no es el foco, sino más bien en que Ítalo Meña no era un humorista, ni mucho menos era un Felipe Abello. Era un asesor legislativo que le prestaba servicios a un diputado de la República. Entonces, en cierta medida, esto ya dejaría de ser, este caso dejaría de hablar únicamente y se deja de centrar únicamente en lo que dijiste y pasa a ser sobre los estándares que los ciudadanos esperamos a la hora de quienes se presenten para generar políticas públicas, ¿cierto? Porque un asesor legislativo no solamente prepara minutas, no solamente prepara proyectos, también representa políticamente de quién lo contrató. Entonces, en cierta medida, también representa el estándar de ese proyecto que considera aceptable. Entonces, la discusión deja de ser humorística y pasa a ser institucional, Nico. Falta más filtro. Sí, pero hay algo que me llama la atención. Omeña pide empatía hacia él. Las cosas que ha dicho sobre personas que no conoce, pensando que esas situaciones no tienen consecuencias. Porque acá también hay mucho loquito que dice cosas creyendo que no tienen efecto sus locuras. ¿Cachai? Es como descalificaciones que piensan que no tienen un rebote en la vida diaria, en la cual Omeña lo que pide es empatía. ¿Empatía de quién? De tus comportamientos que son sumamente deplorables, en el aire, fuera del aire, por lo visto. No sé, a mí me llama mucho la atención y encima lanza como una suerte de amenaza velada. A todos los periodistas. Claro, es como me los efectivamente. voy a encontrar y ¿qué vas a hacer? Es como, nos vas a encontrar, ¿qué vais a hacer? Lo dejo en la mesa. Bueno,